la capacidad de acción de la economía. Y esta es una descripción sistémica, podemos decir. Por tanto, esa descripción sistémica choca con la forma tradicional en la que venimos concibiendo lo político, como son los sistemas democráticos, donde lo político es acción. Entonces, de repente decimos, queremos esto, y por mucho que lo deseamos, no lo podemos hacer porque estamos sujetos a la lógica de este sistema económico, con lo cual hoy más que nunca hemos llegado al convencimiento de, digamos, de que la política ha sido ya definitivamente o casi definitivamente colonizada por la economía. Y ahí es donde está, el nudo gordiano que hoy afecta fundamentalmente a la supervivencia de las propias sociedades, y es que quien no cumple las reglas cae. No porque haya, como algunos ven, pues unas reuniones por ahí, una sociedad suiza de los grupos de estos de interés, de grandes ricos, etcétera, sino por la propia lógica del sistema económico. Estoy seguro que si vosotros tenéis dinero y os toca la lotería, como dije antes, no vais a invertir en ello. Ahora vosotros sí, porque sois personas buenas, interesadas, como que ser los griegos y tal, ¿no? Ni vais a invertir en España, que ahora parece que esto es alto riesgo. Invertiréis allí donde encontréis rendimiento. Porque sois agentes económicos, aparte de ser buenos. Aparte de ser buenos y de alguna parte a Amnistía Internacional, a Médicos del Mundo, etcétera, lo que sí queréis es maximizar, digamos, el dinero, los recursos que poseéis, ¿no? O sea, que no sois estúpidos, o sea, sois seres racionales. Un ser racional, como sabéis, desde la perspectiva esta de la teoría del homo económicos, un ser racional es aquel que trata de maximizar sus beneficios. Y el ser humano es así. Tiene deseos que trata de maximizar. Y desde el momento que trata de maximizar esos deseos, actúa como un agente económico, con el mismo tipo de racionalidad. Y eso es inevitable. Esto es, digamos, que uno tiene fines, no sabe realmente cómo accede a esos fines, por qué quiere algo en concreto, eso no lo sabemos. Podemos intentar averiguarlo, pues saberlo, pero lo que sí sabemos es cómo, es donde entra, diríamos, el análisis científico, si sabemos cuáles son los mejores medios para alcanzar. Pues en definitiva, el presupuesto, por tanto, es que de lo que se trata es de maximizar, por eso ha tenido tanto éxito la teoría económica de la democracia y de otras cosas, ¿no? Y el análisis de la decisión racional, porque parte de la base de fines dados, o sea, que no es un problema de racionalidad de fines o racionalidad de medios. Yo quiero enriquecerme, pero los demás también se quieren enriquecer, entonces ¿qué pasa con el choque? Personas que tratan de llegar al mismo sitio, pero cómo actúan en esa interacción, ¿no? O sea, es una explicación, digamos, de teoría de la acción, pero donde realmente lo que se trata es de cómo juegan esos diferentes intereses. Claro, esto significa reducir todo, es lo malo de partir de este paradigma dentro de la teoría de la acción, del homo económico, es reducir todo, además yo creo que es falso, pero bueno, es reducir todo a lógica instrumental, de racionalidad instrumental. Y os voy a poner un ejemplo. En el fondo, Teresa de Calcuta es igual a cualquier otro. ¿Sí? Promueve exactamente igual que cualquier otra persona la maximización de sus intereses. Lo que pasa es que su interés resulta que es acceder a Dios, abrazarse a Él, unirse a Él. Y para eso lo más eficaz es precisamente montar en la India de proseguir. No hay un medio más eficaz que ese, de abrazarse a los leprosos. Pero en el fondo es igual de, entre comillas, egoísta que cualquier otro. Lo que quiere es enriquecerse o maximizar su placer sexual o maximizar... Es decir, la lógica que guía la búsqueda de la conexión entre medios fines sería exactamente la misma. Y eso es algo que se encuentra muy claramente descrito
en Hobbes. Fue el primero, yo creo, que enseña este concepto así de Homo economicus, mucho más que Adam Smith, incluso, en que ahí es donde está metido toda esa visión de que el ser humano tiene deseos, y bueno, no se sabe por qué tiene un determinado deseo, pero lo que hace es intentar alcanzarlo. Para eso pone todos los medios que sean necesarios para alcanzarlo. Y cuando es eficaz en la consecución de ese fin, se dice que es racional. O que hay medios más racionales para alcanzar el fin. Lo que no hay, ojo, y esto es muy importante, o lo que no nos ofrece este tipo de enfoque es un criterio que nos permita discriminar entre fines. El problema este es lo que llamamos el problema de la racionalidad de fines. ¿Por qué deseamos abrazarnos a Dios o por qué deseamos hacernos ricos? ¿Hay algún criterio racional que nos diga que es mejor una cosa que otra? No. Esto lo reconducimos a eso que se llaman valores. Yo tengo un valor que es la autogratificación. Yo tengo otro valor que es ponerme al servicio de los necesitados. Pero, ¿por qué va a ser mejor uno que otro? Es decir, no, eso es... Quien trabajó sobre esto muy bien, de una manera más superficial, fue un autor que todos conoceréis que se llamaba Isaías Berlin, suena, ¿no? Donde hablaba esto digamos, de la inconmensurabilidad entre los valores humanos, el pluralismo inevitable también de los valores, eso es lo que viene a significar, en cierto modo, es decir, que bueno, nosotros aspiramos a la libertad y a la igualdad, pero no sabemos cuánta libertad es necesaria, cuánta igualdad. Eso al final cada uno lo decidimos como nos da, como nos viene en gana, ¿no? O sea, no hay un criterio de racionalidad que permita primero jerarquizar qué valores son preferibles aquí y cuáles otros, y sobre todo que nos permita poder distinguir, poder establecer no solamente esta jerarquía, sino también el qué cantidad de un fin es necesaria para, diríamos, para satisfacer la búsqueda de ese fin. Y entonces, pues, a partir de ahí, a partir de esas diferentes formas en las que se jerarquizan valores, es como nosotros nos entendemos. Nosotras de identidad, por ejemplo, el hacer de la igualdad el principio básico que guía nuestra vida, ¿no? Para otros es la libertad, ¿no? Por tanto, si la igualdad restringe mi libertad, la igualdad la dejo de lado, ¿no? Entonces, igual que eso ocurre dentro de los individuos, ocurre dentro de las sociedades, ¿no? Pero realmente ahí no hay un criterio. Entonces, no hay un criterio de racionalidad, y por eso es tan buena la democracia. Porque la democracia prescinde de la necesidad de establecer jerarquías en torno a estos valores. La democracia lo que dice es que todos, ¿no? Al final es una especie como de pacto, ¿no? al que se ha llegado, que consiste en decir, la única norma es que hemos de ser tolerantes respecto de las opciones y cada persona decide respecto de todo este tipo de valoraciones. Pero no hay un criterio, entre comillas, científico que nos diga que la libertad es mejor que la igualdad o a la inversa. No hay un criterio científico que nos diga que leer a Platón es más placentero que ver un partido de fútbol. No lo hay. Eso lo decidimos después nosotros. Igual que antes sí se pensaba que era mejor ser religioso que ser ateo. Un valor intrínseco a la religión, etc. Pero por otra parte, la verdad es que no sé si me estoy pasando mucho, tú cuéntame, porque estamos hablando aquí de lo divino y lo humano. Entonces, a donde quiero reconducir la discusión es que yo creo que es muy importante que primero, cuando hablamos de rupturas epistemológicas, en el sentido en el que yo entiendo que vosotros lo que estáis buscando es ver hasta qué punto todas estas metodologías con las que observamos la realidad excluyen la posibilidad de acceder a otras perspectivas, ¿no? Que se oscurecen por el hecho de haber optado por esta metodología y no. Por ejemplo, la teoría de la decisión racional y el Homo economicus excluye la posibilidad de entender al ser humano de otra manera.
que no sea el verlo como fundamentalmente autointeresado. En definitiva, lo que vienen a decirnos los economistas, los padres fundadores de la economía, como puede ser, es, mira, yo no digo que no haya gente que sea muy buena, que no haya gente que sea muy solidaria, que no haya gente que sea religiosa y que se preocupe por los demás. Lo que yo digo es que hay algo que nunca falla, nunca. Es que uno tiende a preferirse a los demás. Y por tanto, si uno quiere instituir un orden, si ignora esta máxima, ese orden acabará fracasando. Y este es el mensaje que hace suyo el liberalismo. El liberalismo lo que viene a decir es: no doy, es decir, el único atributo que yo quiero otorgar al ser humano es la capacidad que él por sí misma decida lo que quiere ser. Yo no se lo voy a imponer. Y a la vista de lo que ha ocurrido en el mundo desde el periodo de la Ilustración, que es cuando se intentó romper con esta idea, ¿no? Se empezó a pensar que podía haber la posibilidad de un ser racional, más amplio, más cooperativo, más tal. Lo que hemos llegado a la conclusión al final es que esto se cumple sistemáticamente. Ese supuesto cambio de las condiciones objetivas donde vive la sociedad, que es la idea rusoniana, y esto es un tema, que es que el ser humano es perfectible. Quedaros con esta idea, la perfectibilidad del ser humano. Es decir, que el ser humano puede acabar siendo bueno. Que por tanto, y aquí habla Marx, es posible la creación de un hombre nuevo. Que lo único que tenemos que hacer es cambiar las condiciones sociales para que el ser humano se transforme en otra cosa. Deje de ser egoísta, etc. Eso no lo consiguieron ni los curas, ni la revolución socialista, ni el chavismo, ni el tal. Es decir, sigue habiendo corrupción, a menos que haya, digamos, controles eficaces para evitarlo. Normalmente no lo suele haber, porque se lo deja de haber tranquilos para ocupar de menos cargos. Sigue habiendo, diríamos, la predisposición a beneficiar a los próximos, es decir, a la familia. Sigue habiendo todo un conjunto de derivadas que nos recuerdan mucho más al homo economicus, por simplificarlo, que no al homo Santa Teresa Calcutiensis, por decirlo así, ¿no? O sea, que es lo cual no excluye que sí exista, porque existe a la vez personas solidarias, personas egoístas, personas que comparten, que se preocupan, pero lo que ocurre es que no podemos presuponer que la sociedad se puede organizar a partir de esos principios, sino que tenemos que tener las cautelas suficientes como para evitarlo. ¿Por qué la obsesión de los sistemas democráticos es el control del poder? Porque la tendencia, allí donde no hay controles eficaces del poder, es a su exceso. Es a que las personas acumulen el poder y lo trasladen a seguir reproduciéndose, por ejemplo, del mando. O seguir haciendo un uso no dirigido al bienestar general, sino dirigido, por el contrario, a favorecer cualesquiera que sean sus intereses. O sea que ahí es donde está, en cierto modo, uno de los grandes problemas, que son problemas que tienen que ver, insisto, con una experiencia en torno a lo que es el ser humano, que está ahí y que, bueno, muchas veces se describe única y exclusivamente a partir de la idea de que uno es su propio sistema, ¿no? Es un sistema psíquico, pero uno es su propio sistema y uno no puede evitar ser quien percibe el mundo desde su propia perspectiva. Y por tanto, esa
ese perspectivismo que cada uno tenemos lo que hace es ponernos a nosotros en primera persona. O sea, nosotros no podemos conjugarnos en primera persona del plural, como nosotros. Nos conjugamos como yo. Yo pienso, yo siento, yo hago, yo actúo, yo me callo, ¿no? Hablar a partir de un nosotros es, como se sabe, cada vez más difícil. Por tanto, primera conclusión, la primera ruptura epistemológica sería, de cierto modo, intentar ver cuáles son los límites de cada una de las explicaciones tradicionales que predominan en nuestro mundo. Eso por un lado. Por otra parte, dentro de estas perspectivas metodológicas, yo creo que hay una dentro de la teoría de la acción, que es la predominante, que es esta del homo económicos, que quizá debería ser revisada, sin ingenuidad, ¿no? Que debería ser revisada. Debería ser revisada por dos razones, porque yo creo que ahora mismo las consecuencias de dejar que funcione libremente sin ningún tipo de restricción ha conducido a la situación en la que estamos. Es decir, que la acción política aparece absolutamente restringida por este condicionamiento sistémico de la economía. Y entonces ahí es que hay un momento en el cual quizá lo que tenemos que hacer es dotar de prioridad al homo ciudadano frente al homo económico, ¿no? Por tanto, plantearnos de una manera eficaz cuál es el lugar de la acción dentro de todo este conjunto de constreñimientos de tipo económico, de tipo social que existen en nuestros días. Podríamos lanzarle una primera batería de argumentos, contraargumentos que traíamos preparados, que de alguna manera ahorita nos han permitido como también situar y resituar, pero para que le vayamos poniendo leña al incendio, que yo me imaginaba, profesor Bexpin, cuando dice que el trabajo de las ciencias sociales, ahorita para los que tratamos de generar conocimiento, es que lo que vemos es que el trabajo es como de observar al observador, es decir, que hacer trabajo de teoría sobre de teoría. Y sin embargo yo me estoy imaginando, ¿por qué no ver que no se está observando la teoría, sino de que el edificio se cayó, que el edificio se derrumbó y que el que está haciendo, o el que piensa que está haciendo, lo está haciendo sobre lo que se derrumbó? Y ya es como un movimiento distinto, un desplazamiento distinto. Es decir, ya no estoy observando los cuerpos que están ahí enteros de tabique, observando esa teoría y haciendo teoría sobre esa teoría. Yo lo que veo es que se cayó el edificio, con todo y sus estructuras y sus bloques. Entonces, si eso es así, pues plantearse la teoría política, me interrogo y digo, la teoría política, ¿para dónde? Es decir, la teoría política como un piso para la teoría del gobierno, para la ciencia de la política pública, para los problemas que están ahí, pero una teoría política sin edificio conceptual. Entonces, si no hay un edificio conceptual, ¿cómo hacemos teoría del gobierno y cómo hacemos ciencia de la política pública? ¿Sí? Desde ahí hay un problema. Entonces, cuando de repente nos encontramos con propuestas como estas muy novedosas de transferencia de política pública, aprendizajes cognitivos, todo esto como de no necesariamente tienen que partir de una base de teoría política. ¿Por qué? Porque no haya un consenso sobre los fundamentos de el cómo vivir en sociedad. Ya no, o sea, eso se cayó el edificio. Pero sin embargo está ahí. Entonces, cuando de repente me planteo el argumento de la teoría política, pero ¿hay conexión entre teoría política y teoría del gobierno? Entre teoría política y ciencia de la política pública. Esa es como una primera. Y luego, si el fundamento tradicional y clásico de lo que era la política, que son los clásicos y todo esto, tenía un lenguaje y una manera de nombrar todas esas parcelas de realidad, hoy también ese lenguaje ya no está ahí, solo ese lenguaje, sino hay otros lenguajes. Y otros lenguajes que también intentan, en el propio marco que nace, de que la economía se vuelve el eje. O sea, estos lenguajes feministas, nuevos movimientos, que introducen cosas muy interesantes, pero que vienen marcados por un contexto en donde lo económico es lo que va a privar. No anteriormente, donde el lenguaje venía, que lo político privaba sobre
lo económico ya eran otros lenguajes. Ahora, todos estos movimientos sí potentes, pero en el marco en donde lo económico, entonces, pienso, el profesor Vallespín está apuntando, y me estoy preguntando, ¿y estará disparando? Ya dio es decir, que de repente estoy siguiendo la ruptura, el argumento y la infalibilidad de que no podemos salir ni de la teoría de la acción ni de la teoría de sistemas, que al final están ahí, las podemos revisar, y solamente las podemos revisar, es también como negar, pero que se cayó el edificio, o sea, que se cayó el edificio de la teoría de la acción y se cayó el edificio de la teoría de sistemas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo plantearse por qué obedecemos versus el choque de fines? Y entonces, yéndonos para la realidad, ¿por qué obedecemos o por qué seguir obedeciendo cuando no hay un edificio conceptual, pero están los choques de fines? Entonces, es una primera idea, pero que de una vez todo el grupo pudiera lanzar igual los planteamientos, ¿no? El que sigue para que el profesor no te... Profesor, quiero agradecerle, hay un respeto intelectual, por supuesto, pero esta es la oportunidad para poder ser un poco particida e intentar hacer esa ruptura. Que usted mencionó la globalización y durante su texto habla de la racionalidad, y hay que aceptar que es una racionalidad eurocéntrica. Para empezar, yo me atrevería incluso lingüísticamente hablando heteropatriarcal, ¿no? Desde los autores hasta los conceptos y el lenguaje, ¿no? Y yo primero plantearía, pues, le plantearía a usted los límites de esa racionalidad europea, eurocéntrica, y que además está relacionada con lo económico. Y porque también creo que la manera en la que uno puede, en la ausencia de la experimentación, que es una diferencia fundamental entre ciencias sociales y ciencias naturales, nosotros no tenemos una capacidad de experimentar, sino podemos de repente crear un estado así como así, a ver qué tal funciona, bajo ciertas reglas que nos inventemos ahora en esta aula, ¿no? Sino poco a poco aprendiendo y pringándose, como decía usted en la Fundación Ideas. Criticaba al 15M. Entonces, ver estas otras alternativas, y estoy pensando en Latinoamérica y en el sur, esta epistemología del sur, como la ha llamado Aventura de Sousa Santos, es aprender de las otras realidades, de lo que pasa en las comunidades recuperadas, autónomas luego del levantamiento zapatista de 1994, inclusive lo que ya está haciendo Bolivia, Ecuador, todas estas cosas que parece que están fuera del marco conceptual, normativo, de lo que se propone en Europa. Yo se lo comentaba, ¿no? Pues parece que Europa no sé qué nos va a decir, porque al final el concepto de la Unión Europea, monetario, económico, viene de acá. Cuando nos vienen a decir a nosotros de las reformas estructurales, del rescate de los bancos, pues los mexicanos ya lo pasamos, ya nos apretamos el cinturón y seguimos ahí, y nos damos cuenta que hay una decadencia pues, del sistema normativo que había planteado Europa. Entonces, yo no sé si podemos esperar de Europa una alternativa, más bien tendremos que ya, pues de una vez por todas, dispararle a Europa y darnos cuenta que ya se agotó. El problema es Europa. Vale, yo voy a comenzar por las conclusiones que dio en su escrito y lo voy a ligar un poco con lo que ha iniciado. La cuestión de qué es lo político. Yo creo que empezamos de ahí, porque si lo que usted apostaba en sus conclusiones de manera discursiva ahora, lo que decía de pasar de un homus económicos a un ciudadano, una de las cosas que se ha criticado desde las teorías feministas es exactamente el homus, el hombre. El hombre como quedó visto, e incluso decía usted, ¿no? Entonces, si metafóricamente y de manera práctica de la política empleamos el régimen político heteropatriarcal, colonialista aún, sobre todo dentro de una situación geográfica como puede ser América Latina, entonces, si nos colocamos en el caso europeo, digamos, como esa producción de saber-poder racional, partiendo de lo que usted había dicho, la Revolución Francesa, y la manera en cómo se va gestando todas las estructuras de poder a nivel Estado, pero también cómo se va llevando a través de manera sociocultural. Entonces, cuando yo sí estoy más en esta posición de los estudios postcoloniales que se están gestando desde el sur.
porque en verdad cuando pensamos en un homus economicus es que realmente se sigue reproduciendo un sistema ya neocolonial incluso. No solamente desde la producción del saber poder, que podría ser la teoría política, que a mí